Realmente estaba impaciente por llegar a casa, abrir la puerta, quitarme los zapatos, relajarme, ponerme a trabajar y ofreceros una idea espectacular. Así que vamos a ello. En este tutorial voy a daros 4 ideas espectaculares para decorar la cocina. Viene lleno de sorpresas, ideas, regalos, sorteos. Vamos a ir por partes, porque este trabajo inicial que estoy haciendo vais a poder repetirlo en los siguientes trabajos, aunque también vais a poder hacerlo en madera. Pero vamos por partes. Lo primero que he hecho es dibujar una gallina. Este dibujo, por supuesto, lo vais a poder descargar gratuitamente en mi web y como siempre os dejo el enlace abajo en la caja de información y también os voy a dejar un vídeo para que podáis ver cómo descargarlo. He dibujado la gallina sobre un papel, he pasado la silueta a una base de cartón y la recorto con un cúter para que el corte quede perfecto. La misma silueta que he recortado en el cartón voy a cortarla en 2 cartulinas de 300 gramos especial para acuarela. Pero antes de pegar las cartulinas tenemos que utilizar cinta de carrocero para arreglar todo el contorno del cartón y que no se nos vea la parte más hundida y más fea del cartón. Vamos a hacerlo en trocitos pequeños para que nos quede lo más perfecto posible, ya que si hiciéramos una tira larga seguramente nos iban a quedar pliegues que harían que nuestro trabajo se viera feo. En las esquinas que entran hacia adentro vamos a hacer un corte de esta manera para que se amolde perfectamente a la forma del cartón. Cuando ya lo tengo completamente forrado, todo el contorno, le voy a poner una capa de cola especial para papel y voy a pegar una cartulina por la parte de adelante y otra cartulina por la parte de atrás. Este es un adelanto de lo que después vamos a hacer con madera, pero vamos por partes. Cuando hemos pegado la cartulina sobre el cartón, vamos a utilizar el descargable que vais a poder descargar en mi web para hacer el dibujo, las mismas líneas que hay en la gallina, sobre el papel y vamos a empezar a pintar. La elección de los colores para este trabajo es importante. Tenemos que buscar colores que, aunque sean diferentes, combinen perfectamente entre sí. Yo he empezado utilizando un color salmón, después voy a continuar con un color siena tostado y también voy a integrar un poco de color caramelo. La mezcla de color caramelo y el color siena nos va a dar un resultado precioso y vamos a conseguir un color intermedio con el que voy a pintar la parte de abajo de la gallina. Vamos a utilizar un poco de tiempo para intentar que todos los contornos nos queden perfectos. También le pinto el pico y por supuesto no nos puede faltar el rojo en nuestra gallina para la parte superior y también para esta zona de la parte delantera y un poco de negro para destacar el ojo. Vamos a dar 2 capas en toda la pintura y vamos a cuidar muy bien los detalles que nos queden perfectamente pintados, todos los contornos de las diferentes formas que tiene la gallina. Y una vez la tenemos pintada vamos a empezar a decorarla. Voy a utilizar blanco y voy a mezclarlo con un producto que va a hacer que el pincel vaya más suelto y sea más fácil dibujar, por ejemplo, líneas rectas como esta. Mezclo un poquito de Medium Extender con la pintura y así me va a resultar muy sencillo con la ayuda de un pincel muy fino poder hacer líneas de un solo trazo como estas. Cada una de las partes de la gallina va a tener una decoración diferente. Para hacer estas pequeñas florecitas utilizo la punta de un buril, un poco de paciencia y cuando ya tengo todas estas zonas pintadas voy a pasar a otro paso. Cojo un poco de agua y diluyo pintura del color siena
para que me quede una pintura muy aguada y semi-transparente, y así voy a poder sombrear todos los contornos de la gallina. Todas las separaciones donde se junta una zona con otra, en la parte inferior de esta especie de volantes que lleva tan divertidos, vamos a hacer estas marcas y vamos a utilizar una toallita húmeda para difuminar lo que estamos haciendo y que quede perfectamente integrado. Este es un proceso que vamos a repetir tantas veces como haga falta hasta que consigamos tener un efecto precioso. Tenemos que buscar el efecto de tener cierto volumen en una figura que es completamente plana. Cuando vamos poniendo la pintura, vamos retirando el exceso de agua y de pintura con la ayuda de una toallita húmeda, dando pequeños golpes. Para finalizar vamos a coger un pincel más fino y volver a utilizar la mezcla de agua con pintura para contornear todas las siluetas y así conseguir ese efecto volumen tan bonito. Preciosa, preciosa esta gallina, me encanta el resultado, súper bonito. Cuando tengo la gallina acabada, que también la he pintado por la parte de atrás, voy a hacer la segunda parte de este primer trabajo. Voy a utilizar una garrafa de agua, le corto la parte de abajo y lo voy a cubrir con una cuerda de yute, ayudándome de una pistola de silicona caliente. Este trozo de la botella de plástico vamos a forrarlo por completo por la parte exterior, tanto por los laterales como por la parte de abajo, y también en la parte interna vamos a entrar más o menos 1 centímetro para que ahora podamos colocar la gallina. ¿Cómo vamos a colocar la gallina? Vamos a utilizar una pequeña tablita de madera que también la tenemos que forrar con cuerda, y cuando la tenemos forrada vamos a utilizar cola blanca en la parte de abajo para que se aguante en su sitio, y en la parte superior vamos a utilizar la pistola de silicona caliente. Por eso hemos dejado ese centímetro por la parte interna, para que este trozo de madera forrado con cuerda se aguante en su sitio. De esta forma vamos a tener la base perfecta para poder colocar la gallina. A la gallina en la parte de abajo le vamos a hacer también un trocito más o menos de 1 centímetro o 1,5 centímetros con cuerda de yute. Cuando tenemos la cuerda colocada, siempre este tipo de cuerda tiene como una especie de pelitos por la parte exterior que vamos a quemar ligeramente con un mechero, porque tampoco quiero que la cuerda se oscurezca demasiado con el calor del fuego. Así que sencillamente intento quitar esos pelitos. Y esa base que hemos hecho ahora nos viene perfecta para poder pegar la gallina con silicona caliente, y si hace falta la reforzamos por los laterales. Y ahora voy a acabar de decorar. Voy a utilizar este trocito de madera que pinto con color caramelo y le voy a poner unas letras. Después de pintarlo con el color caramelo, utilizo también el color siena para darle cierto volumen a la pieza y que quede mucho más interesante. Con la ayuda de un buril con la punta redonda le hago unos puntitos por todo el contorno. Para poner la palabra, lo que hago primero es utilizar un lápiz, y así si me equivoco siempre puedo corregir utilizando una goma de borrar y volviéndola a escribir.
Cuando veo que el resultado me gusta, utilizo un pincel muy fino y pintura acrílica. Voy a poner la palabra huevos, pero podemos también poner cocina, gallina o lo que nos apetezca. Cuando tengo la palabra pintada, utilizo un poco de cola blanca para poner el cartel en su sitio, y para que quede perfectamente protegido el trabajo voy a utilizar un barniz mate tanto en la gallina como en el letrero. Le falta un detalle, pegarle un poquito de pajita y ya está acabada. Al final del vídeo vais a ver cómo queda mi cocina con unos huevos. Y ahora vamos a empezar una segunda parte del vídeo. Vais a poder descargar la lámina en mi web. Tenéis tres opciones. Primera opción, descargar la lámina y hacer todas las piezas en cartón, como habéis visto la primera. Segunda opción, hacerla en madera, utilizando contrachapado de pino y cortándolo con una sierra de calar. Y la tercera opción es que, pues es una novedad, en mi tienda, en mi página web, vais a poder comprar como opción las piezas de madera ya recortadas, así que solamente tendréis que pintarlas. Esta gallina está pintada en colores diferentes. El color predominante es el blanco. Y como en el otro trabajo, en el trabajo anterior, vamos a elegir muy bien los colores para que, aunque sean diferentes, combinen perfectamente entre sí. Algunas filigranas, alguna florecita y algunas rayas van a hacer que esta gallina quede preciosa. Todo el tiempo estoy utilizando pintura acrílica. Y para conseguir hacer estos pequeños detalles os aconsejo que utilicéis un pincel muy finito y que pongáis un poco de medium en la pintura para que sea más líquida y sea más fácil deslizar el pincel. En el caso que no tengáis medium, podéis utilizar también un poquito de agua. Vamos a dar volumen igual que hemos hecho anteriormente para que se distingan las diferentes decoraciones que hemos puesto en la gallina, tanto en las zonas decoradas como en las zonas lisas, utilizando pintura con agua y siempre limpiando con una toallita húmeda. Vamos a utilizar también un lazo, unas flores y una etiqueta. ¿Creíais que me había olvidado de la etiqueta de la otra gallina? No, en esta gallina vamos a utilizar una flor, un lazo y las otras son para el siguiente trabajo. Continuamos. Voy a pintar el lazo de madera utilizando la técnica de húmedo sobre húmedo. Lo primero que he hecho es darle sobre toda la superficie del lazo un color caramelo. Cuando todavía el color caramelo está húmedo, utilizo el color siena para hacer estas marcas, manchando sobre todo el contorno del pincel, uno de los lados del pincel. Esta forma de pintar me sirve o me facilita el trabajo para conseguir estos difuminados tan bonitos. Por cierto, si al final decidís comprar las piezas de madera, os van a venir todas con las marcas a lápiz de las formas y de los dibujos que tenéis que hacer. Esas marcas a lápiz las he decidido dejar para facilitar el trabajo de la persona que quiera adquirir las piezas de madera. Si vosotros lo que queréis hacer es hacer un reciclaje con cartón, lo que tenéis que hacer es trasladar el dibujo sobre las piezas de cartón y así os va a ser muchísimo más fácil poder realizar la pintura de una forma sencilla. Todas las piezas de madera las corto yo a mano. Las corto, las he dibujado, las he diseñado y también les hago la marca a lápiz para facilitaros el trabajo. Estas piezas también podemos utilizarlas para hacer, por ejemplo, un trabajo de decoupage. Si fuera el caso, sencillamente cogiendo una goma de borrar, vamos a quitar el lápiz de una forma muy sencilla. Dicho esto, voy a seguir con el trabajo de esta segunda gallina.
He cogido estas dos flores que van a ir también en la decoración y voy a pintarlas, pues la parte exterior en blanco, la parte interior en siena. Le voy a dar un poco de volumen a los pétalos y cuando lo tengo acabado, en la parte central, con la ayuda del buril, le hago unos cuantos puntitos. ¡Wow! ¿Qué os puedo decir? Esto está quedando tan bonito, es que el resultado de verdad es impresionante. Es mucho más bonito cuando lo tienes en la mano que cuando lo estás viendo en imagen. Es precioso, de verdad. Yo cuando he acabado esta pieza, es que me he quedado alucinada de lo bonito que es. Quiero daros un consejo para cuando estáis escribiendo con el pincel. La pintura acrílica tiene que estar bastante líquida. Yo la que utilizo de decorar, la verdad, va de maravilla. Para hacer este tipo de trabajo tenemos que utilizar un pincel muy finito para que nos resulte sencillo y, por supuesto, antes de escribir la palabra vamos a escribirla con lápiz para no equivocarnos. El hecho de dibujar con el lápiz sobre la pintura nos permite borrar todas las veces que necesitemos. Por supuesto, cuando hagamos la palabra con el lápiz no vamos a apretar, vamos a hacerlo de una forma ligera, así podremos borrar tantas veces como queramos. Cuando hemos decidido ya que está perfecta la palabra o las palabras, que en este caso pongo dos, pues ya nos podemos poner a dibujar, a delinear las letras y como veis el resultado es genial. Ahora vamos a utilizar aluminio o hilo mágico de un grosor de 1,5. Las piezas de madera, si las compráis, van a traer ya unos agujeros incorporados. En el caso de que las hagáis con cartón, tenéis que hacerle los orificios y os recomiendo que utilicéis un punzón para hacerlo. Estas piezas de aluminio las introduzco por el orificio y con la ayuda de algún objeto redondo, en este caso estoy utilizando un buril, le voy a hacer una especie de espiral y voy a unir el letrero con la parte de abajo de la gallina. Es importante que el grosor de este aluminio sea de 1,5 porque así va a ser suficientemente grueso para soportar la forma de espiral que le estoy haciendo y también para que sujete perfectamente una pieza con otra sin que se mueva. Le hago dos ganchitos en la parte superior y el exceso de aluminio lo corto para que no se vea por la parte delantera. Ya tengo la pieza de abajo unida a la gallina. Le pego las dos florecitas que he pintado en los laterales del letrero y utilizo cola blanca para pegarlo. Os recomiendo, si estamos utilizando madera o también con el cartón y papel, que utilicemos cola blanca y no silicona. En la parte superior también hay que hacerle dos orificios, o si adquirís las piezas de madera, los orificios ya vendrán hechos y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho abajo. Vamos a poner el aluminio con forma de gancho, vamos a darle unas cuantas vueltas y vamos a sujetar el lazo en la parte superior. Cuando coloquemos el lazo en la parte superior vamos a controlar que nos quede bien centrado para que la gallina nos quede recta. Una vez lo tenemos centrado, hacemos el ganchito, cortamos el exceso por la parte de atrás y ya tenemos toda la pieza montada. Queda súper bonito. De forma opcional, si os apetece, podemos ponerle en la parte superior un lazo de raso, pero yo creo que no lo voy a poner. Vamos a por el siguiente trabajo. Es este tan bonito, una galleta de jengibre, y también en la hoja donde vienen varias formas tenéis algunas de las piezas que van a ir con la galleta de jengibre. Tenemos que cortar la forma del corazón, la galleta, el lazo, unas cuantas flores, en fin, ahora lo vais a ver. Lo primero que hago es pintar el corazón de blanco. También voy a pintar algunas de las zonas de la galleta en color blanco porque es una galleta cocinera. Por eso es perfecta para decorar nuestra cocina. El sombrero le he dado volumen utilizando la misma técnica que he utilizado con las gallinas y voy a utilizar prácticamente los mismos colores que he utilizado antes. Lo primero que hago es utilizar el siena tostado para pintar toda la galleta, o sea todo el cuerpo, la cara, los brazos y los pies,
y utilizo el color caramelo para darle volumen igual que he hecho antes, de la misma forma. Podemos utilizar la pintura con un poco de medium o agua, o sencillamente utilizar la técnica de húmedo sobre húmedo, como cuando he pintado el lazo. Voy a darle volumen en las piernas, en los brazos y también en la carita. Estas imágenes las paso un poquito más rápido porque es una técnica que hemos hecho en el trabajo anterior, pero es bueno que os fijéis cómo mezclo la pintura para que os queden perfectos los trabajos. Si me como este paso, pues tal vez mucha gente podría decir, a ver cómo pinto yo esos brazos y esos pies tan bonitos. Pues así, mezclando la pintura húmedo sobre húmedo, utilizando los dos colores y haciendo una mezcla que sea interesante. Por ejemplo, en la carita he dejado los mofletes más claritos, en los brazos la parte central y en las piernas más o menos en el centro. Y ahora vamos a ponerle un montón de detalles, volviendo a utilizar el pincel fino, haciendo pequeñas rayas, detalles, los botones, el traje, en fin, vamos a llenarlo de detalles para que tenga mucha riqueza visual. Cuanto más detalles le hacemos, más bonito queda el trabajo. Cuando he empezado el vídeo os he hablado de un sorteo y un regalo. El regalo precisamente va a ser este conjunto, el conjunto de la galletita. Las bases para participar son súper sencillas, solamente tenéis que estar suscritos a mi canal y dejar un comentario, y dentro de exactamente 15 días desde la publicación del vídeo voy a hacer un sorteo y vamos a elegir al ganador o ganadora. Espero que todos tengáis mucha suerte y quiero deciros que el último sorteo que hice aquí en YouTube le tocó a una chica de Argentina y ya tiene en su poder el regalo. Hice otro en Instagram y también le tocó a una chica de Argentina. O sea, que sea de la zona del mundo que sea, yo os voy a hacer llegar el regalo. Van a ser las piezas de madera para poder hacer este precioso detalle. Unos encajes en los pantalones. Pequeños detalles que hacen que gane muchísimo y que quede precioso. Por ejemplo, en los botones le he puesto unos puntitos para que se vean los detalles. También voy a utilizar un marrón bastante oscuro para perfilarle la parte de abajo de la carita, y también entre el gorro y la carita, y este tipo de perfiles que hacemos con un pincel fino nos ayudan a que el dibujo quede muchísimo más bonito. Para que la cara le quede más dulce, le hago unas pecas en color blanco y el gorrito se lo voy a llenar de puntos en color rosa. Cuando he acabado con la galleta me pongo a pintar las flores. Utilizo rosa, verde y voy llenándolo de color. Le hago pequeños detalles igual que he hecho con la galleta. Utilizo la toalla húmeda, humedecida con un poquito de color siena para darle un poco de volumen. En el centro de las flores pues le pongo algunos puntitos y poco a poco voy acabando todo el trabajo. En las hojas también le marco la nervadura con un poco de color siena y con ayuda del pincel fino. Las zonas entre la flor y las hojas las sombreo, y el lazo pues hago lo mismo que he hecho antes, lo pinto y le hago puntitos. Una vez tengo todas las piezas acabadas, por cierto, al corazón también le he puesto en todo el contorno puntitos en color rosa, ya empiezo a pegar las piezas utilizando cola blanca. Cuando tengo todas las piezas pegadas voy a hacer lo mismo que he hecho antes con la gallina. En los orificios le introduzco un aluminio de 1,5 y le hago una pequeña espiral. Tomo la medida de la parte superior para que me quede bien centrado y me quede recto, y le pongo el lacito. En las tres piezas vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar los orificios que vienen en las maderas, o si lo hacemos con cartón vamos a hacer los orificios con un punzón. En la parte de atrás vamos a ponerle una pequeña alcayata que ahora os enseñaré al final del vídeo para poderlo colgar en la pared.
le corto el exceso de aluminio y ya lo tengo acabado. Vais a tener una tercera opción, que es esta, es una casita preciosa. Estas son las piezas que tenéis que hacer, tanto si lo imprimís como descargable, como si lo compráis en mi web. Vais a recibir todas estas piezas y el resultado es absolutamente maravilloso. No hace falta que os enseñe cómo lo he pintado porque es el mismo procedimiento. Vamos a utilizar los mismos colores y lo vamos a llenar de riqueza, dándole muchos detalles. Estos son los 3 trabajos acabados, bueno, los 4, porque aquí tenemos la gallina con los huevos, que también queda espectacular para decorar la cocina. Aquí tenéis el detalle de la alcayata para poderlo colgar en la pared. Espero que os haya gustado mucho este tutorial, que os parezca interesante. Os he dado un montón de opciones para imprimirlo, para hacerlo en cartón, en madera, podéis comprar las piezas. Hay un refrán que dice que nunca llueve a gusto de todo el mundo, pero yo he intentado que este tutorial llegue a mucha gente, para que le guste a muchas personas. Si te ha gustado tanto como a mí, que me ha encantado hacerlo y me siento muy satisfecha de mi trabajo, no olvides suscribirte, dejarme tu like y dejar un comentario para entrar en el sorteo. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.